Bienvenida o bienvenido a esta exploración dedicada. Hoy nos metemos de lleno con un tema, crítico en pediatría. La sepsis y el shock. Un tema complejo, sí. Tenemos como base extractos de un documento clínico de referencia centrado en niños. Y la idea es sacar lo esencial para un médico general. Exacto. O sea, entender qué es la sepsis hoy, cómo reconocer el fallo de órganos, las particularidades del shock en los peques, cómo actuar rápido, qué marcadores mirar, qué queremos conseguir. Y, muy importante, ¿qué otras cosas se lo pueden parecer? Vamos a ello. Perfecto. Porque la sepsis en niños es un desafío. A veces los síntomas son sutiles, pero la cosa puede ir muy rápido a peor. Claro. Entender cómo es diferente del adulto, su fisiología, el manejo, es fundamental. Nos centraremos en lo práctico, en lo clave del material que tenemos. Genial. Empecemos por lo básico, las definiciones. ¿Qué han cambiado, no? Ya no se habla tanto de SIRS como antes. Correcto. El SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, solo indica inflamación general, Vale. que puede ser por muchas cosas, no solo infección. Necesitas 2 criterios de 4: fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea o cambios en los leucocitos. Pero no es específico de infección. Entonces, ¿qué es sepsis ahora? Ahora la sepsis se define como una disfunción de órganos que pone en peligro la vida y que está causada por una respuesta, digamos, descontrolada del propio cuerpo a una infección. La clave es esa respuesta desregulada. Entendido. O sea, no es solo inflamación, es una respuesta exagerada a la infección que daña los órganos. ¿Y si empeora? Pues ahí vamos subiendo escalones. La sepsis severa, según la definición anterior que aún resuena, era sepsis más un problema cardiovascular o respiratorio grave tipo SDRA o fallo de 2 o más órganos. Si esa situación no mejora, aunque le pongas líquidos, bastante líquido, unos 40-60 mililitros por kilo en una hora, y necesita fármacos para el corazón o la tensión, eso es shock séptico. Vale, que no responde a volumen. Exacto. Y si ni con los fármacos mejora después de una hora, ya hablamos de shock refractario. El peor escenario, vamos. ¿Y ahí entra el fallo orgánico múltiple, el FOM? El documento lo menciona. ¿Cómo lo identificamos en la práctica, sin perdernos en números? Buena pregunta. Más que memorizar todos los criterios exactos que son útiles en UCI, pero quizá menos en la primera línea, lo importante es pillar el concepto. FOM significa que varios sistemas importantes están fallando a la vez por la sepsis. Hay que buscar patrones, entonces. Eso es. Buscar señales de que fallan varios frentes. Por ejemplo, A ver, a nivel cardiovascular, pues que la tensión sigue baja o la perfusión es mala a pesar de los líquidos, que necesita drogas vasoactivas, o signos claros como un relleno capilar lentísimo, más de 5 segundos, o los pies helados comparados con el tronco. claro. Respiratorio, pues dificultad para respirar, que necesita mucho oxígeno, o incluso ventilador, o que la saturación es muy baja a pesar de todo. Neurológico. Una alteración clara de conciencia, que el niño está muy adormilado o muy irritable, que no responde como debería, o una caída en la escala de Glasgow, si se usa. Y otros sistemas también pueden caer, ¿no? Riñón, coagulación. Exacto, que orine muy poco, que suba la creatinina, que bajen las plaquetas o que se ponga amarillo. La idea clave es esa. No es un problema aislado, son varios órganos a la vez. Y el documento dice que SOFA y QSOFA que usamos en adultos. Sí, lo menciona, pero aclara que no están validados para usarlos de forma rutinaria en niños. Nos guiamos más por estos criterios clínicos y fisiológicos adaptados. Vale, entendido. El FOME es el final del camino, digamos. Pero, ¿cómo se llega? ¿Qué pasa dentro del cuerpo del niño? Es una cascada compleja. Pero el problema de fondo es que no llega suficiente oxígeno a las células, a los tejidos. La entrega de oxígeno, la DO2, falla. Mientras el cuerpo puede compensar, estamos en sepsis. Cuando ya no puede más y la perfusión falla, ahí entramos en shock. Y esa falta de oxígeno genera estrés, daño celular, apoptosis, muerte celular programada. Y la suma de ese daño en distintos órganos es el FOM. Justo. Todo empieza con la infección, que libera toxinas, como el famoso LPS de las bacterias gram-negativas. Esto dispara una respuesta inmune brutal. Citoquinas como el TNF, la IL-6, se activan las células de defensa, el endotelio de los vasos. Se inflama todo.
Sí, y los vasos se vuelven más permeables, se activan la coagulación, el complemento. En los niños, además, sus barreras naturales, la piel, las mucosas, son más inmaduras, más permeables, y eso puede facilitar que la infección se disemine. ¿Y qué órganos sufren más? Los más sensibles a esta falta de oxígeno y daño son el cerebro, los propios vasos sanguíneos y, ojo, muy importante en niños, el corazón, el miocardio. Para vigilar esa tormenta inflamatoria, usamos marcadores. ¿Cuáles son los más útiles en el día a día? Pues hay varios, pero los que más usamos y solemos tener a mano son el lactato, que nos dice si los tejidos sufren por falta de oxígeno, es un buen chivato de hipoperfusión. Vale. Luego la PCR, la proteína C reactiva, que es un marcador general de inflamación, suben muchas cosas. Y la procalcitonina, la PCT. Que dicen que es más específica de bacterias, ¿no? Sí, tiende a subir más en infecciones bacterianas y además cambia más rápido que la PCR, sube y baja antes. Eso puede ayudar a decidir sobre los antibióticos, por ejemplo. También se menciona la interleuquina 6, la IL-6, que ha ganado relevancia. Entendido. Y ahora un punto clave para nosotros. Las diferencias del shock en niños. Dice el documento que no es como el del adulto, eso del shock caliente. Totalmente. Esto es fundamental grabárselo a fuego. Mientras que en adultos con sepsis es frecuente ver un shock hiperdinámico, caliente, ¿no? Con gasto cardíaco alto, resistencias bajas, piel caliente. Sí. En niños, lo más normal, lo habitual, es el shock hipodinámico o frío. O sea, tienen un gasto cardíaco bajo y las resistencias vasculares periféricas altas o normales. El problema principal suele ser que el corazón no bombea bien, no bombea suficiente. Una falla de bomba, básicamente. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué el corazón del niño reacciona así? Pues por varias características suyas. Tiene menos músculo contráctil, es menos elástico, más rígido, digamos. Depende muchísimo de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto, porque no puede aumentar mucho el volumen que echa en cada latido. Ah, claro. Y su propia circulación, las coronarias, es más justita, sobre todo si la frecuencia cardíaca está muy alta, porque se irriga en diástole y la diástole se acorta. Entonces, la taquicardia. Exacto. La taquicardia es muchas veces el primer signo, el más fiable, de que algo va mal en un niño que podría estar en shock. La hipotensión, en cambio, suele ser tardía, cuando ya no puede compensar más. Esa diferencia es enorme. Shock frío, taquicardia precoz. Eso cambia el manejo, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, la hipovolemia, la falta de volumen, es súper frecuente como desencadenante. Piensa en un lactante con fiebre, que vomita, no come, se deshidrata en nada. Claro. Por eso responder a los líquidos iniciales es tan importante. Y por esa tendencia a la falla de bomba y a tener las resistencias altas, el fármaco que usamos, si necesita ayuda, el inotropo, vasoactivo de elección en niños, suele ser la adrenalina. Adrenalina, no noradrenalina como en adultos. Eso es, porque la adrenalina ayuda al corazón a contraerse más fuerte y sube la frecuencia. La noradrenalina es más vasoconstrictora, más útil quizás en el shock caliente del adulto. Entendido. ¿Alguna otra diferencia importante con los adultos? Pues sí, algunas más. La coagulación, por ejemplo, suelen hacer menos CID grave, aunque pueden tener trombosis. Su sistema inmune es inmaduro. Eso influye en cómo responden y a veces en las dosis de antibióticos. Y luego está la genética, que también influye en cómo de fuerte es la respuesta inflamatoria de cada uno. Clarísimo. El niño no es un adulto pequeño, desde luego. Sabiendo esto, y que cada minuto cuenta, ¿cuáles son esas señales de alarma? Esos signos precoces que nos tienen que hacer saltar todas las alarmas en un niño con una infección. Hay que ser muy observador. Buscar activamente una combinación de cosas. Lo primero, alteración del estado de consciencia. Está más irritable de lo normal, muy somnoliento, difícil de despertar. Tiene un llanto raro, monótono. Vale, el sensorio. Luego, la mala perfusión periférica. Tócale los pies, las manos. Están fríos, pálidos, con esas manchas como de mármol, el moteado. ¿Cuánto tarda en rellenar el lecho ungueal al apretar? Si es más de 2 segundos, malo. ¿Relleno capilar? Exacto. Compara los pulsos periféricos, en la muñeca, el pie, con los centrales, el femoral, por ejemplo. ¿Son débiles los periféricos? Y por último, está orinando menos, la oliguria. Si ves varios de estos signos juntos en un niño con sospecha de infección... Hay que pensar en shock y actuar ya, sin esperar a que baje la tensión. Exacto.
No esperar a la hipotensión. Si ves esto, actúa como si fuera un shock. Vale, detectamos los signos. Sospecha alta de shock séptico. Protocolo de la primera hora. ¿Qué hacemos paso a paso? Rápido y ordenado. El ABCD de siempre, pero adaptado. A, B, C. Asegurar vía aérea y dar oxígeno. Siempre a alto flujo de entrada. Oxígeno, vale. Conseguir un acceso vascular. Una vía periférica es lo ideal, pero si cuesta, si no la coges en un par de intentos o en 1 o 2 minutos, vía intraósea, sin dudar. Es rápida, segura y funciona perfectamente para líquidos y medicación. La tibia proximal es el sitio habitual. Intraóseas y la periférica no sale rápido. Fundamental. Fundamental. Luego, fluidos. Bolos de cristaloides isotónicos, suero fisiológico o ringer lactato, a 20 mililitros por kilo, pasados rápido, en 5-15 minutos. Y lo más importante, Reevaluar. reevaluar después de cada bolo. ¿Siempre? Mirar cómo responde, la frecuencia cardíaca, el relleno, los pulsos, cómo está el niño de despierto, la tensión. Si sigue con signos de mala perfusión, puedes repetir el bolo, hasta un total de 40-60 mililitros kilo en esa primera hora. Pero con ojo, que pasarse de líquidos también es malo. ¿Ni si con 40-60 mililitros kilo no mejora? Entonces, fármacos. Como decíamos en el shock frío pediátrico, que es el más común, la adrenalina es la elección. Se empieza a dosis bajas y se ajusta según responda. Se puede poner por la vía periférica o la intraósea mientras consigues una central. Adrenalina si no responde a volumen. ¿Y los antibióticos? Antibióticos ya. De amplio espectro, intravenosos, lo antes posible, idealmente en la primera hora. Si puedes sacar hemocultivos Hunters, bien, pero si eso va a retrasar el antibiótico, no esperes. Primero el antibiótico. Cada hora cuenta muchísimo, ya lo dijimos. Clarísimo. Antibióticos cuanto antes. Y medir y corregir la glucosa y el calcio. Importantísimo, porque se alteran mucho. Perfecto. Oye, ¿y los corticoides? Siempre debate con eso. El mensaje clave del documento es: no de rutina. Se reservan solo para casos de shock refractario. O sea, que no responde a líquidos y a dosis altas de adrenalina u otros fármacos, y en los que sospeches que las glándulas suprarrenales no dan más de sí. Insuficiencia suprarrenal relativa. Eso, como podría pasar en una meningococosemia muy grave, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. En esos casos específicos se usa hidrocortisona a dosis bajas, dosis de estrés, no las dosis altas antiinflamatorias que se usaban antes y que vieron que aumentaban la mortalidad. Entendido. Solo en shock refractario con sospecha de insuficiencia suprarrenal. ¿Y esas técnicas raras de limpiar la sangre? Sí, hemofiltración, hemoabsorción. Las menciona, pero dice que el beneficio real en niños con shock séptico es dudoso o la evidencia es limitada. No son parte del manejo inicial estándar. Vale. Estamos haciendo todo esto. ¿Cómo sabemos que vamos bien? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuándo podemos decir, parece que remontamos? Pues buscamos normalizar las constantes y la perfusión. Las metas principales serían, Clínicas, imagino. sí, clínicas sobre todo, que la frecuencia cardíaca baje a lo normal para su edad, que el relleno capilar sea rápido, 2 segundos o menos, que los pulsos periféricos se palpen bien, fuertes, que orine bien, más de 1 mililitro por kilo y hora, que mejore el estado mental, que esté más despierto, más conectado, y que la tensión se estabilice, claro. ¿Y de laboratorio? ¿Algo clave? Que el lactato baje, idealmente por debajo de 2 milimols por litro. Y si tienes un catéter venoso central, que la saturación venosa central de oxígeno, la SVO2, suba por encima del 70%. Eso indica que el oxígeno está llegando mejor a los tejidos. Genial. Metas claras. Pero oye, antes de acabar, una cosa importante. No todo niño que parece en shock tiene sepsis, ¿verdad? Sobre todo los más pequeñitos. Crucial recordarlo, sí, especialmente en neonatos y lactantes pequeños. Hay 3 grandes grupos que pueden simular un shock séptico y que no podemos olvidar. ¿Cuáles son? Primero, la hiperplasia suprarrenal congénita HSC, la forma perdedora de sal, puede debutar como un shock deshidratado con sodio bajo y potasio alto. Hay que mirar bien los genitales por si hay alguna anomalía. Vale, HSC. Segundo, los errores congénitos del metabolismo, ECM, suelen empezar a los pocos días de vida cuando empiezan a comer. Se ponen letárgicos, vomitan, tienen hipoglucemia muy marcada, acidosis metabólica importante y responden mal al manejo habitual del shock. Hay que sospecharlo y sacar muestras clave, sangre, orina, antes de nada.
SM, importante. ¿Y el tercero? Las cardiopatías congénitas que dependen del ductus para que la sangre llegue al cuerpo, como una coartación de aorta crítica o un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Que se cierran. Exacto. El bebé está bien al nacer, pero entra en shock cuando se cierra el ductus, ese conducto que conecta la aorta y la pulmonar. La clave es sospecharlo, pulsos débiles en piernas, diferencia de saturación entre brazos y piernas, y la prueba terapéutica, ponerle prostaglandinas, PG1. Si mejora espectacularmente, era eso. Le salvas la vida al reabrir el ductus. Importantísimos esos diagnósticos diferenciales. HSE, SM y cardiopatías ductus dependientes. Eso es. Excelente. Pues a ver, resumiendo para nuestro colega médico general. Niño con infección que se pone malo. Menos pensar en sepsis shock. Buscar signos precoces, taquicardia, alteración sensorio, mala perfusión. No esperar a la hipotensión. Actuar rápido en la primera hora. ABCDE, oxígeno, acceso vascular, intraóseas y dudas, fluidos 20 mililitros kilo y reevaluar, antibióticos ya y adrenalina si no responde a 40-60 mililitros kilo. Exacto. Recordar que el shock en niños suele ser frío, falla el corazón, y tener en mente los diferenciales críticos en los más pequeños, HSE, SM, cardiopatías. Has captado la esencia perfectamente. Y si me permites una reflexión final, el propio documento menciona cómo la genética de cada niño influye en cómo responde a la infección, en esa inflamación. Ah, interesante. Abre una puerta, ¿no? A pensar si en el futuro podremos usar esa información genética para saber qué niños tienen más riesgo de una sepsis grave y quizás personalizar más el tratamiento, ir más allá de los protocolos generales. Es algo para darle una vuelta. Una perspectiva fascinante para el futuro, sí señor. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan necesario y práctico. Esperamos que este resumen concentrado sea de verdad útil en el día a día clínico. Gracias a ti. Esperemos que sí.